nos dirán sus puntos de vista, sus ideas, debatirán, en fin, esta es la idea. Una vez que haya las 4 presentaciones, simplemente abriremos durante algunos minutos para comentarios o para preguntas. Lo que sí les rogamos es que si se les ocurren preguntas en el transcurso de las intervenciones, nos las hagan llegar por chat, que con Mayra Fernández Ripa, que está asistiéndonos en esta actividad, trataremos de responder. Hola. Bueno, mi nombre es Alma Espino, yo voy a estar actuando como moderadora y por lo tanto voy a presentar en primer lugar a la economista Soledad Salvador, nuestra colega de CIEDUR de tanto tiempo. Ella es magíster en economía, es la secretaria ejecutiva de CIEDUR, el Centro Interdisciplinario de Estudios sobre el Desarrollo de Uruguay, es investigadora, ha integrado el Comité Consultivo de Cuidados en el periodo 2016-2020 por el sector académico no universitario. Trabaja los temas de empoderamiento económico de las mujeres, economía del cuidado y desigualdades de género en el mercado laboral. Soledad, sin dudas, es una de las personas que más ha trabajado en estos temas, desde el lado académico, desde el lado de la investigación, pero también de la acción, como una de las promotoras de la red ProCuidados. Así que, Sole, te doy la palabra. Bueno, muchas gracias, Alma. Es un gusto estar acá con tal buen público. La verdad que acá somos muchas que por suerte nos hemos ido conociendo en el camino y hemos ido aprendiendo mucho juntas. Creo que la red ha sido un gran ámbito de aprendizaje. Yo creo que lo mejor que nos puede pasar cuando estamos entrando en temas nuevos, como es el tema de los cuidados, que fue muy novedoso, es poder tener estos intercambios con personas que vienen desde otro lugar. Y creo que esta reunión de hoy y las próximas que se van a dar en las próximas semanas nos permiten eso, ¿no? Poder seguir intercambiando con aquellos que capaz que no nos conocemos tanto aún y que estamos también necesitando intercambiar más y aprender más, porque creo que hay un público, de los cuales muchos están acá presentes, que ya hemos dialogado bastante y tenemos bastantes puntos de acuerdo, y bueno, o conocemos nuestros desacuerdos, por decirlo de una forma. Así que me parece súper rica esta instancia para seguir aprendiendo y poder aportar, y también porque las inquietudes o dudas que todos nos plantean nos ayudan no solo a aprender más, sino también a cuestionarnos, ¿no? Hasta dónde a veces cosas que damos por sentadas, que son de una manera, capaz que no lo son tan así. Bueno, yo les voy a compartir una presentación, vamos a ver cómo funciona esto del internet y... ¿para qué? Me dice bien, ahora sí. Cualquier problema me avisan. Bueno, para iniciar, bueno, la idea de esta primera reunión, de este ciclo de 4, era ubicar el tema de los cuidados en el marco de la protección social. Para las uruguayas en realidad esto no es un tema novedoso, porque en Uruguay se ha planteado este tema con bastante firmeza desde el vamos, tendríamos a decir, de cuando se formula la ley de creación del sistema de cuidados, pero como bueno, la idea acá también es intercambiar con otros públicos y con públicos capaz que, por más que sean de Uruguay, puedan no haber estado tan cercanos a este proceso. Me parecía bueno como introducir desde el inicio, vamos a decir, de esta temática. Una de las cuestiones que quería plantear es que desde el enfoque feminista, que es el que nosotros trabajamos, del cual aprendí mucho de Alma justamente, acá en CIEDUR, y de las compañeras de Argentina y de Brasil, de la red Género y Comercio, que, bueno, que es una de las que también auspicia esta actividad, es que el centro del desarrollo económico social tenía que ser la sostenibilidad de la vida humana y ecológica. Sobre esto hay mucho escrito, hay muchas economistas feministas del norte también, como Cristina Carrasco, que fue una de las que más disfruté en leer para aprender sobre esto, y algunas otras inglesas, etc. Creo que eso es algo importante, ¿no? Tener en cuenta que muchas veces
las que venimos trabajando en estos temas, por más que vengamos del enfoque feminista, no tenemos tan claro que en realidad a lo que queremos abordar, ¿no? Y esto que es la base de la desigualdad, es nada menos que lo que tiene que estar en el centro, ¿no? Y más allá, ¿no?, de los réditos económicos que uno debe buscar siempre en el desarrollo de los sistemas productivos, el centro debe estar en la sostenibilidad de la vida, ¿no? Y en esto de sostenibilidad de la vida, tanto humana como ecológica, que entonces también ha sido un aporte interesante del vínculo entre el feminismo y el mundo más del ambiente o ambientalista. Entonces, bueno, si esto tiene que estar en el centro, claramente los cuidados que son el sostén de esa vida tienen que estar ahí y no ser algo, ¿no?, que sufre como efectos de lo que se pone generalmente en el centro, que es todo el funcionamiento del mercado y de los mercados laborales y los mercados en general. Entonces, algo importante desde el punto de partida es tener en claro que estamos hablando de que tiene que haber un cambio en las normas, ¿no?, un cambio en las reglas de juego, que es aquello, como también hemos aprendido, de lo escrito y lo no escrito, ¿no?, lo que se hace, y que muchas veces nos dicen, bueno, pero eso es así, eso siempre funcionó así. Muchas de las normas del mercado laboral, muchas de las formas de organización, ¿no?, de las empresas, de las jornadas de trabajo, de las formas de organizarse, muchas veces tienen como esta dificultad, y mismo cuando se elaboran leyes o reglamentos para mejorar, ¿no?, lo que le llamamos la conciliación entre la vida familiar y laboral, también a veces se pone sobre la mesa este tema, ¿no?, de que, bueno, pero esto no me permitiría seguir realizando, ¿no?, o desarrollando las actividades productivas como las venía haciendo. Bueno, entonces hay que replantearlo, ¿no?, eso hay que cuestionarlo y hay que replantearlo, no hay que tomarlo como un dado o como un dato, que es lo que muchas veces nos pasa. Y entonces eso puede implicar tanto la organización y extensión, ¿no?, revisar, ¿no?, la organización actual y la extensión de las jornadas, y también los sistemas de reconocimiento y valoración del trabajo, ¿no? Y acá decimos que no solo en el ámbito privado y del mercado estrictamente, sino también en el ámbito público, ¿no? Mucho de lo que pasa en el sector público, incluida la universidad o los ámbitos académicos, que a veces miramos hacia afuera, pero nos miramos pocos hacia adentro, y ahí también hay sistemas de reglas preestablecidas que las tomamos como dadas. El tema, capaz que yo pensaba que capaz que teníamos más resuelto, por decirlo, en Uruguay, porque generalmente fue algo que siempre se ha puesto sobre la mesa, es que este sistema de cuidados que se tiene que desarrollar forma parte de lo que le llaman el cuarto pilar de protección social, ¿no?, considerando que los otros pilares son el sistema de salud, el sistema de educación y el sistema de seguridad social, o de pensiones, según el país del que estemos hablando. Y este sistema de cuidados va a tener que dialogar con esos todos otros sistemas, y hablamos de sistemas de cuidados y no de políticas de cuidados solamente, porque claramente tiene que ser como una conjunción pensada en su conjunto, ¿no?, y no solo parcialmente. Entonces por eso hablamos de sistemas donde lo más importante... Sí. Cuando hablamos entonces de concepciones sobre cuidados, porque esto también era una de las primeras interrogantes que nos hacían acá en Uruguay, bueno, pero ¿de qué hablamos cuando hablamos de cuidados? Ahí tenemos que tener en cuenta, porque cada uno después va avanzando, ¿no?, en su construcción conceptual, y a veces nos olvidamos, ¿no?, de que habían otros preámbulos o otras formas de verlo previas, o que ya estaban instaladas, pero que los rumbos a veces van cambiando, que hay concepciones que son más amplias y otras más restringidas. Las más amplias es aquella que hablábamos siempre, que es el cuidado pensado como el todo, ¿no?, el cuidado directo de las personas, o sea, todo lo que implican de necesidades de las personas para poder vivir, ¿no?, esa vida digna que se merece ser vivida. Pero también el cuidado indirecto, que es todos los quehaceres domésticos que están atados, ¿no?, que muchas veces son como el preámbulo para que el cuidado directo se dé, ¿no? Generalmente se dice que este cuidado indirecto muchas veces puede ser antes, ¿no?, a continuación de ese cuidado directo. Por ejemplo, todo lo que tiene que ver con la alimentación, el bañarse, etcétera, que muchas veces implican cuidados que hacen a los quehaceres domésticos y que no están a veces incluidos en las concepciones que se están usando para definir los sistemas de cuidado. Pero eso hay que tenerlo claro, ¿no?, que este cuidado incluye ambos cuidados, y que la suma de eso es lo que nos da el total del trabajo no remunerado que requiere una sociedad, o sea, qué es lo que se requiere para hacer sostenible la vida, como decíamos hoy. Y estas concepciones más restringidas generalmente se han definido, y en el caso de Uruguay es así, ¿no?, para el desarrollo del sistema de cuidados, porque
hay dos características importantes que tienen que ver con la insuficiencia de oferta, ¿no? Que básicamente para estos cuidados directos la oferta es muy limitada, algo distinto capaz que lo que pasaba en Europa cuando se estaban desarrollando estos sistemas. Por ejemplo, en la ley de atención de promoción de la autonomía personal y atención de la dependencia en España, se habla de cuidado, pero se habla de cuidado como la suma de directo e indirecto, pero ya tienen servicios de cuidados para la población infantil, para la más pequeña, etc. Entonces, como que la insuficiencia que encontraban era básicamente en la atención a personas en situación de dependencia severa. En el caso nuestro, en Uruguay, había una insuficiencia muy importante de la oferta de servicios de cuidado infantil, sobre todo para los más pequeñitos, ¿no? Que es la más cara, por decirlo de una forma, porque es la que requiere de mayor densidad, ¿sí? En la cantidad de personal a cargo en relación a niños, entonces es la que cuesta más llegar, que es en esa franja de los 0 a los 2 años. Y ahí tenemos tanto insuficiencia de oferta como inamovilidad en el tiempo. O sea, lo otro que también condiciona esto es que uno no puede decir que, bueno, que a un niño, ¿no? En vez de darle de comer al mediodía, le damos la noche, que es cuando volvimos a casa. O sea, claramente ese cuidado directo hay que darlo en el momento que lo requiere, y muchas veces ese cuidado directo es necesario justamente para poder desarrollar esas actividades laborales. O lo mismo con las personas en situación de dependencia, adultos mayores o personas con discapacidad, que el aseo, la atención diaria, etcétera, se requiere en el momento en que se requiere, y no es algo que uno puede manejar en los tiempos disponibles, como es el caso de los quehaceres domésticos, ¿no? Que uno a veces lo adapta a esas necesidades. Pero yo acá lo que traía como cuestión a tener en cuenta, sobre todo porque cuando definimos los sistemas muchas veces los vamos armando sobre la marcha, pero bueno, hay cosas que cuenta. La cantidad de hogares unipersonales que a veces requieren de estos cuidados, y que ese cuidado indirecto no hay otra persona que lo pueda hacer muchas veces, entonces son temas a considerar. Y lo otro que lo traigo porque también lo viví, por decirlo de una forma, que cuando la dependencia cae sobre la cuidadora principal para hacer esos cuidados indirectos. Entonces, ahí es muy distinto a si el que tiene estos cuidados indirectos tiene a alguien que se hace cargo de esos otros cuidados. Tengo duda, a ver cómo es esto. Me paso acá. Quería sacar la pantalla. ¿Se está escuchando bien? Quería volver. Acá. Creo que. Sí, se ve Perfecto. y se No. escucha muy bien. Perfecto. No, perdón. Como me vino un mensajito de inestable, dije, capaz que tengo que No, sacar el video. de a Perdón. rato se te cae, pero se ha escuchado bien. Perfecto. Entonces saco el video y seguimos, porque me olvidé del consejo que me habías dado. Seguimos. La comunicación con el Ahí. Fernández Galeano. Entonces, cuando hablamos de para qué queremos desarrollar también estos sistemas de cuidado, más allá de toda la necesidad, ¿no?, imperiosa de resolver estas necesidades básicas, de que sea posible desarrollar las otras actividades, porque las actividades productivas no serían posibles de desarrollar si no existen todos estos cuidados que sostienen, ¿no?, al sistema. También sabemos que existe un triple dividendo de generar estos servicios de cuidado, entonces por eso también, ¿no?, desde otra mirada, capaz que un poco más, a veces nos tildan de economicista, puede ser, pero de otra mirada donde busca poner sobre la mesa que, bueno, que también hay dividendos para distintas poblaciones en este desarrollo de servicios de cuidado, y por un lado está todo el tema del desarrollo infantil propio, ¿no?, de que en los primeros 1000 días de nacido, esos niños a la medida que son más estimulados tienen, ¿no?, mejor desarrollo futuro, ¿no?, les va a ir mejor, vamos a decir, en su vida, en la medida en que fueron bien cuidados en esa etapa inicial, y eso no solo se genera en el hogar, también requiere de un sostén institucional, ¿no?, de personas formadas para eso, y también porque esto es promover la autonomía de personas en situación de dependencia, ¿no?, que muchas veces son personas jóvenes o en edad adulta que se están formando y que requieren de esa asistencia para poder resolver esas necesidades y seguir, ¿no?, con sus cursos de formación. Entonces hay un primer tema que está muy vinculado al tema también de los derechos, ¿no?, y que es cómo garantizar derechos a todas las personas, que se resuelve, ¿no?, cuando uno desarrolla servicios de este tipo. Por otro lado, el dividendo de generación de empleo, ¿no?, básicamente que genera empleo la provisión de
estos servicios, y también garantiza derechos a las personas cuidadoras, porque lo que sabemos, y sobre todo en América Latina eso está claramente identificado, pero también se da en los demás países, países desarrollados, que las personas cuidadoras, ¿no?, que pasan por el mercado, o sea, aquellas que sí reciben una remuneración para hacer esa tarea, también tienen malas condiciones de trabajo y bajos salarios. Entonces, cuando esto pasa a estar más institucionalizado, por decirlo de una forma, muchas veces se visibiliza más también desde las políticas, pero a su vez se generan, ¿no?, estos derechos, como fue en un momento, bueno, el convenio vinculado a trabajo doméstico, y podríamos pensar también en alguno vinculado a personas que se encargan de realizar las tareas de cuidado, que son a veces bastante peor remuneradas en algunos países que el trabajo doméstico per se, tenemos decir, vinculado a los quehaceres domésticos, y de jornadas muy extensas, ¿no?, sobre todo cuando son los cuidados de personas en situación de dependencia, las jornadas que realizan son más extensas de lo normal, tenemos decir, para lo que estamos acostumbrados. Y el tercer dividendo es básicamente democratizar el derecho, el ejercicio del derecho al trabajo remunerado y a cuidar de hombres y mujeres, ¿no?, tanto las mujeres que quieran formarse para ingresar al mercado laboral o tener mejores oportunidades en el mercado laboral, poder hacerlo, o sea, tener la opción. El democratizar viene por el lado de decidir, ¿no?, tener la opción de elegir. Y también a cuidar en el caso de los varones, ¿no?, que hay muchos papás muchas veces que reclaman, ¿no?, ese derecho también a poder ser ellos los que van con el hijo al médico, o los que se quedan a cuidar en casa, etcétera, que dados todas las creencias, por más leyes que existan, a veces no se aplican, ¿no?, estas leyes de la mejor forma, y bueno, primero que nada a veces tampoco existen. Entonces podríamos decir que todo ello es en beneficio también, ¿no?, de la sociedad y del desarrollo económico y social. Los marcos institucionales, solamente para delinearles que son varios, pero tienen que ver, bueno, primero fue el Consenso de Quito en el 2007, que consagró el derecho a cuidar, a ser cuidados, algo también muy importante, porque muchas veces hablamos del derecho a cuidar o decidir cuidar, y a las personas que necesitan los cuidados a recibir los cuidados, y nos olvidamos del autocuidado que requerimos todos, ¿no? Y las personas que brindan cuidado más aún. La estrategia de Montevideo, que es donde se plasman los acuerdos de la Agenda Regional de Género, que tiene este horizonte 2030, pero que en realidad, bueno, ahora en la próxima conferencia, donde vamos a hacer una actividad que justamente hace referencia a las sociedades del cuidado, se va a seguir trabajando, ¿no?, en cómo promover que estos compromisos se lleven a la práctica. Y después las convenciones internacionales de derechos, tanto del niño como de los derechos de las personas con discapacidad, y de la Convención Interamericana sobre Protección de los Derechos Humanos de las Personas Mayores. En todas ellas hay capítulos vinculados a cuidados o asistencia, en el caso de personas con discapacidad, si hablamos de la asistencia personal. Y bueno, y por último, en el caso de los trabajadores con responsabilidades familiares, también el convenio 156 tiene no solo el compromiso, sino también en la recomendación hay una serie de alternativas de política a implementar, y donde nuestros países, por más que han ratificado el convenio, muchos están lejos de cumplir con esos compromisos. De lo que hemos aprendido en el desarrollo de sistemas de cuidado, algo muy importante es que el desarrollo de este sistema de cuidados tiene que estar claramente en interacción y en forma complementaria, tanto con el sistema de salud como con el sistema de educación, y diría que, bueno, claramente con el sistema de seguridad social también tiene que incluirlo, pero ponía el énfasis en estos dos porque una primera cosa que surgió, por lo menos nosotros lo vimos acá en Uruguay claramente, era esto de cómo delimitar, ¿no?, esos campos, ¿no?, hasta dónde llegan los cuidados y hasta dónde es salud, ¿no? Y muchas veces, por ejemplo, se hacían mediciones sobre cuidados en salud, y había quienes en salud decían, no, pero esto es salud, no es cuidado, o a la inversa. Entonces, o por ejemplo, temáticas que se traían sobre la mesa de cómo, no sé, las operaciones, me acuerdo, de cataratas en Uruguay, beneficiaron, ¿no?, en términos de mayor autonomía de esas personas, y eso claramente fue un beneficio que se podría haber visto en el sistema de cuidados, ¿no? Personas que dejaban de ser dependientes porque habían tenido una cobertura de salud, pero la cobertura era de salud, no era de cuidados, ¿no? Y eso es lo que está bueno diferenciar. O con el sistema educativo, que también se genera como un cierto conflicto. Me acuerdo que ahí Patricia Cosani, que está acá, dice, bueno, yo al final lo resolví diciendo cuidar es educar, educar es cuidar, algo así como que no nos vamos a estar peleando de si esto es educación o es cuidado, pero es verdad que el tiempo que esos niños permanecen en un centro, sea de cuidado infantil o sea de educación, hace a la reducción de la carga de cuidados en el hogar, porque
en la medida en que están siendo atendidos, ¿no? Y quienes los atienden se preocupan, ¿no? Y no precisan que estén los adultos presentes, venimos a decir, referentes de ese niño, están siendo atendidos. Ahora, hay sistemas a veces, por ejemplo, combinados, como es los CAIF en Uruguay, donde se dan cuestiones vinculadas a la estimulación, ¿no? Que se llaman programas de estimulación oportuna, donde no resuelven los cuidados. Entonces, por eso ahí siempre hemos trabajado con estos límites de cómo no confundir una cosa con la otra, sí tener claro que es cuidados, y me acuerdo que ahí me lo decía Andrés de Cagliola cuando estaba acá pensando en el sistema de cuidados, me decía, bueno, yo al final aprendí que es cuidados todo lo que reemplaza el trabajo no remunerado. Y yo creo que básicamente es una buena forma de pensarlo, pero sí pensar en todos estos sistemas como complementarios, y bueno, y los cuidados como parte también de los riesgos que debe enfrentar los sistemas de seguridad social. Soledad, tenés que ir Sí, redondeando. redondeando, perfecto. Entonces, en la provisión de servicios, acá lo que traía como para poner sobre la mesa, para ayudar al debate, creo que hay que claramente priorizar lo colectivo por encima de lo mercantil e individualizado, y separando esto, ¿no? Porque lo mercantil, porque, bueno, básicamente generalmente buscan, ¿no? El lucro, el beneficio, y a veces las condiciones de empleo de las mujeres, ¿no? Que trabajan ahí no son las mejores, entonces hay que pensar también alternativas, que no tengan este fin, ¿no? Tan marcado muchas veces, y lo individualizado por el tema, por ejemplo, pongo el ejemplo acá del programa de asistentes personales, que fue una buena iniciativa para empezar a ensayar opciones, pero creo que esa relación a veces muy individualizada entre quien cuida y quien necesita los cuidados no resuelve de la mejor forma la solución de los problemas que se generan después, y que sería mucho mejor siempre estar pensando en soluciones más colectivas de provisión de servicios. Bueno, después que tengan que tener un subsidio claramente estatal, porque en la medida en que ese subsidio no existe, siempre el hogar se va a sentir, ¿no? Que hacer una contratación por fuera de lo que ofrece el Estado va a ser más redituable por lo poco que se les paga a las cuidadoras informales, y porque a su vez es un reconocimiento, ¿no? De cualquier subsidio que uno brinde, es un reconocimiento del trabajo que igual tenemos que hacer, generalmente las mujeres, pero son hombres y mujeres cada vez más, esperemos, por fuera de las soluciones que da el Estado, que nunca completan todo lo que uno necesita. Sabemos que también hay muchas iniciativas de gestión comunitaria, por ejemplo Argentina es un buen ejemplo de ello, con cuidados comunitarios en torno a lo que son las ollas populares, que existen desde mucho antes que se pensara en los sistemas de cuidados, y que hay que tenerlos en cuenta, y creo que también es una buena forma de crear, ¿no? más base para resolver estos cuidados. Y bueno, y sin olvidarse de la participación de usuarios y usuarias en las instancias tanto de planificación como de evaluación, por eso es bueno que los sistemas tengan, como fue también en el caso de Uruguay, iniciativas de participación que hagan que haya, ¿no? Como un diálogo, una ida y vuelta sobre esos servicios que se estén desarrollando. En términos de financiamiento, pensar, bueno, como un poco atado al anterior, esto de que debe haber un financiamiento público, que básicamente no recaiga el financiamiento en la persona que lo necesita, sino que sean a través de contribuciones de la sociedad en su conjunto, que los copagos tiendan a ser mínimos, pero más que está bien que también existan, ¿no? Porque también es una forma de cuidar y de hacer respetar los derechos, ¿no? Uno cuando paga siente que está dando algo por el servicio y que tiene más derecho a reclamar, eso también lo aprendí de nuestras compañeras en la red. Pero que tratar de que esos copagos no necesariamente lleguen al 100%, y tener en cuenta que también nos hablan muchas veces de lo caro que es desarrollar servicios de cuidados, y que esto es más del primer mundo, y que no necesariamente es así, pero que aparte de tener en cuenta que las mujeres, por ejemplo en el caso de Uruguay, aportan un 20% del PIB a resolver cuidados, mientras que los estados generalmente no llegan a un 1 o 2%, entonces creo que es importante tener en cuenta que en alguien está recayendo esos cuidados que no resuelve el Estado. Y bueno, y para cerrar, pensar que no nos podemos nunca olvidar entonces que tanto en la institucionalidad que se genere y en los ámbitos de participación, tienen que haber instancias que permitan garantizar las perspectivas de derechos humanos y género, porque esto no se da naturalmente, ¿no? Una vez se dice, bueno, eso se va a tener en cuenta, pero después en la práctica no sucede. Entonces, pensar, ¿no? Que tanto en esos dos lugares, no tanto en la gestación de la institucionalidad, que toma decisiones sobre el sistema, como aquella que monitorea y evalúa, y en los ámbitos de participación que se construyan tengan estas dos perspectivas presentes para que, bueno, los resultados sean los mejores posibles, ¿no? Y que tiendan a resolver los problemas de desigualdad que queremos resolver. Muchas gracias. Como digo, la escena.
Muchas gracias, Soledad. Muchas gracias por la participación de un público bastante numeroso en esta primera videoconferencia de lo que va a ser un ciclo de videoconferencias con aportes a la discusión sobre protección social en América del Sur. Este ciclo está organizado, como saben, por CIEDUR, Social Watch y la Coalición Global para los Pisos de Seguridad Social, y lo auspicia la Red de Género y Comercio. Inmediatamente voy a darle la palabra a otra de las colegas, Patricia Cosani Padilla. Ella es feminista, licenciada en Ciencia Política y maestranda en Políticas Públicas. Ha sido adjunta, exadjunta, en la Secretaría Nacional de Cuidados de Uruguay desde 2015 y hasta 2020. Actualmente es consultora en temas de cuidados, género y protección social. Les digo que tienen, dentro de lo posible, solo 15 minutos para desarrollar sus presentaciones, de manera tal que podamos tener, aunque sea unos minutos para algún intercambio. Entonces, Patricia, te doy la palabra. Bien, muchas gracias por la invitación, muchas gracias Alma por la presentación y un gusto escuchar a Sole y como ella decía, darnos estos espacios para seguir pensando y repensando, ¿no? Porque además en el caso de Uruguay creo que el haber tenido la experiencia no hace más que abrir 100.000 puertas nuevas para seguir pensando esto para adelante, y me parece que este enfoque de la charla y de empezar a mirar la protección social en torno al tema de los cuidados es súper relevante por varios motivos. Sole hacía referencia a varios de ellos. Yo quizás, mi idea es como tirar algunos disparadores más en la línea de lo que venía conversando Sole, y poder atravesar como esta cuestión de qué implica el cuidado como un pilar de la protección social, como un cuidado, como un pilar en sí mismo, pero como muy bien decía Soledad, como un pilar que dialoga con el resto, y que el resto también tiene que hacerse cargo, ¿no? No es cuestión de ver los límites, como decía Sole, ¿no? Sino que ponerle carne a esto de qué implica, por ejemplo, en el caso de la educación, que siempre que estamos cuidando, estamos educando, y siempre que estamos educando, estamos cuidando. Y también creo yo que el cuidado, la mirada del cuidado, pone como desafíos intrínsecos a los diferentes pilares, que está bueno como traerlos también sobre la mesa, ¿no? En el sentido de, por ejemplo, pensando en la educación y haciendo referencia a esto que decía Sole de cómo fuimos resolviendo la cuestión, creo que hay una construcción que es el pensar servicios socioeducativos, o el pensar desde esa mirada en la cual los dos pilares se unen, se juntan, como decía Soledad muy bien también, hay una cuestión de tiempo, ¿no? Lo vivimos en la pandemia, todos y todas no estábamos solamente preocupados, ocupadas en los contenidos educativos, sino en ese tiempo que dejamos de tener disponible por la necesidad de estar todos y todas en casa. Otras cuestiones que planteo o que quiero poner sobre la mesa desde el ámbito de la educación tiene que ver con la inclusión educativa. Ahí también hay un límite muy fino entre lo que es la mirada del cuidado y lo que es la mirada de la educación. La figura del acompañante terapéutico es una figura que escasea y que por lo tanto es sustituida, como en el caso de Uruguay, por el programa de asistentes personales, y en otros lugares, bueno, desde otros lados, pero creo que es una cuestión que el sistema educativo tiene que poner sobre la mesa en sus propias discusiones, y en empezar a pensar en cómo dialogamos con el otro sistema, pero cuáles son también las competencias y de qué me tengo que hacer cargo. Obviamente la educación además tiene un componente fundamental que tiene que ver con la formación, esto que decía Sole del triple dividendo, de mejorar las oportunidades laborales de las cuidadoras y demás, que además son en la mayoría mujeres, también tiene que estar sostenido por una trayectoria de formación que permita que esa trayectoria laboral empiece a existir, empiece a conformarse en el ideario de todos nosotros, que sintamos que es necesario formarse para cuidar, que las mujeres no tenemos ningún software incorporado para hacerlo, y que sí hay que generar trayectorias educativas y trayectorias laborales.
En el caso de la salud, obviamente hay cuestiones que son muy propias. Yo me acuerdo cuando estábamos diseñando los contenidos de los diseños curriculares y estaba ese miedo de qué le correspondía a la salud y qué le correspondía al cuidado, y ahí no hubo mejor forma de trabajarlo que con las propias enfermeras que desarrollaban esa tarea, y digo enfermeras porque también es un área que es muy feminizada, donde de alguna manera encontrábamos ese límite. ¿Cuál es el límite de la cuidadora, ¿no? Que tiene que ver con esto de la familia y de lo que puede hacer la familia, y cuándo tenemos que tener las alertas necesarias para poder convocar al sistema de salud, porque es el sistema de salud el que se tiene que hacer cargo. También está la discusión del acompañamiento en el sanatorio y del tiempo que le dedicamos cuando hay picos de salud en la familia, ¿no? Hay un tiempo que es en el sanatorio o en el hospital y que muchas veces se requiere de acompañamiento. En el caso de Uruguay, de hecho, el mercado ha avanzado en esa línea y son empresas que existen, pero bueno, ahí también hay discusiones que dar en cuanto a qué se tiene que hacer cargo el propio sistema de salud y cómo dialoga el sistema de cuidados desde ese lado. Ni que hablar con la visión sociosanitaria, ¿no? Y con esto de que muchos de los servicios, sobre todo atención a la dependencia, a la vejez, y demás, están muy asociados a la salud. Siempre hacemos el mismo cuento, pero en Uruguay las casas residenciales o los hogares para personas mayores se llamaban casas de salud, por suerte ahora ya no, porque tiene que ver con que las personas viven ahí, y no solamente están internadas o están ahí porque se van a morir, ¿no? Sino que hay una cuestión del desarrollo de la vida y del derecho a recibir ese cuidado que, como decía Sole, está compuesto por varias partes, que está bueno que esté presente. Entonces, bueno, ni que hablar que el sistema de salud ahí tiene mucho que decir. Yo creo que una de las ventajas del sistema de cuidados de Uruguay es que cuando se conformó pudo dar estos diálogos previamente, ¿no? A veces nos quejábamos porque el sistema no llegaba, pero bueno, ese tiempo que tuvimos antes de que existiera la ley, de que existiera el sistema, nos permitió dar estas discusiones y que los propios actores institucionales de estas otras patas de la protección social pudieran intervenir. Obviamente quiero hacer mención a lo que tiene que ver con la seguridad social. Yo creo que hay uno de los mayores desafíos, y que al final los quiero volver a plantear, que tiene que ver con el financiamiento del bienestar. La seguridad social de alguna manera estructura muchísimas otras cosas, no solo las jubilaciones y las pensiones, y eso fue uno de los problemas que tuvo la discusión que se está dando en el caso también de Uruguay, sobre la modificación. No estamos reformando específicamente el pilar de la seguridad social, sino que estamos mirando una parte, y si ampliamos la mirada de la seguridad social, si pensamos en el empleo, si pensamos en el rol, obviamente ahí está la cuestión del financiamiento. Sole daba algunas pinceladas sobre por dónde tiene que ir ese financiamiento y los porcentajes del PBI. Yo creo que tenemos que ir poniéndonos metas, ¿no? Así como en el caso de Uruguay, y perdón que esté autorreferencial, pero bueno, está bueno como poner el ejemplo del sistema que avanzó. Como en algún momento la educación se planteó un determinado porcentaje del PBI, sin lugar a dudas los sistemas de cuidados también tienen que empezar a avanzar en esa línea y empezar a pensar cuáles van a ser las próximas metas. Ese número que ya los conocía obviamente, pero que Sole los puso ahí juntos, me parece que impacta, ¿no? Es decir, las mujeres ponemos el 20% y hay estados que no llegan a un punto porcentual. Entonces, el tema del financiamiento, obviamente todo lo que tiene que ver con la regulación, ahí hablamos de las regulaciones laborales, Sole hacía mención a los posibles servicios en conjunción con las empresas, con los sindicatos, hay ejemplos virtuosos. Está todo el tema bueno, les decía, de las licencias, de las políticas de tiempo, la regulación laboral, la negociación colectiva, en fin, hay como muchas herramientas las cuales hay que poner también como la mirada de los cuidados, y incluir la mirada de los cuidados hacia adelante, ¿no? También en este entendido de que uno de los riesgos que atravesamos todos y todas es estar en situación de dependencia, ya sea por motivos de vejez o de discapacidad, y obviamente no me estoy olvidando la pata de los niños y las niñas, pero bueno, pensar todo el sistema de seguridad social con esta lógica de cuidados creo que hace falta. También hace falta mirar el sistema de seguridad social desde esta perspectiva de género y feminista, en el entendido de que somos las mujeres las que reproducimos con mayor situación, digamos, con mayor impacto esta cuestión del trabajo no remunerado que recae sobre nosotras, y que por lo tanto nos es complejo a la hora de
de tener una vejez más tranquila y con ingresos. También quiero hacer una breve mención, y capaz que acá nada, ponerlo sobre la mesa como para discutir, porque en algunos países de la región aparece como una iniciativa posible esta cuestión de las transferencias monetarias, ¿no? Y diferenciar cuando la transferencia monetaria es específicamente para el trabajo de cuidados o para la tarea de cuidados o para contratar una persona, más allá de algunos problemas que Sole ya planteaba, por ejemplo, en el programa de asistentes personales, yo creo que uno de los valores que tiene es no permitir la contratación de familiares directos, como estas transferencias monetarias pueden reproducir las diferencias de género o este rol perpetuado en el tiempo, si solamente lo que hacemos es incrementar los ingresos de la familia y no solucionamos con servicios que realmente nos corran a las mujeres de esa responsabilidad. Ahí hay un equilibrio y hay discusiones para dar, ¿no? El sistema de seguridad social también reconoce años o puede reconocer ese trabajo no remunerado a través de años para la jubilación, por ejemplo, en el caso de las mujeres, en el caso de Uruguay. En fin, hay que, me parece, no estoy poniendo más que alertas, no tengo las soluciones a los problemas, pero bueno, mirar con detenimiento cuando hay transferencias monetarias para el cuidado, cómo esto repercute o no desde la perspectiva de género, y también cuando reconocemos ese trabajo no remunerado, cómo perpetuamos o no los roles y los estereotipos. Simplemente alertas. Por último, decirles que los sistemas de cuidado, está bueno esto que traía Sole, ¿no? De que no es lo mismo generar políticas o servicios aislados, sino pensar en una cuestión de sistema. Cuando pensamos en el sistema, necesariamente pensamos en esto que traía Soledad también, de la articulación institucional, de la participación social, de lo que se requiere en ese sentido, pero también están los componentes programáticos, y ahí me parece importante, y siempre lo resaltamos, que es una de las virtudes que tuvo el modelo uruguayo, que es que no solamente pensó en los servicios, sino que pensamos en la formación, pensamos en la regulación de los servicios y por lo tanto en la calidad, en la regulación laboral, en las políticas de tiempo, en la gestión de todo lo que tiene que ver con la información y, bueno, y el conocimiento, obviamente, y con la comunicación para el cambio cultural. Entonces, esta cuestión de sistema, digamos, que agrupa no solo los servicios públicos, sino también los servicios privados, ¿no? Y todos estos componentes en una lógica de articulación institucional, donde ponemos en el centro de las personas y donde cada uno de los pilares de la protección social se pone al servicio de ese pensamiento, me parece que es como está bueno tenerlo bien claro. Sole definía el cuidado en esta cuestión de los cuidados directos e indirectos. También está bueno pensar en la idea del derecho al cuidado, ¿no? Esto de que recibimos cuidados, o sea que el recibir cuidados es un derecho, el poder cuidar con condiciones dignas y con igualdad también es un derecho, y también incorporar la cuestión del autocuidado, ¿no? Está bien el triple dividendo, obviamente, hay una cuestión ahí que mejora sin lugar a duda al desarrollo de la sociedad, y también hay un tiempo de autocuidado que las mujeres hemos postergado continuamente, y que está bueno como traerlo sobre la mesa, y como eso en lógica de tiempo libre, o del derecho al tiempo libre, como algunos de los países de la región han incorporado, me parece que está bueno. Decirles que la región enfrenta, creo y creemos los que venimos trabajando juntos en esta cuestión, en tres grandes desafíos. Un desafío que tiene que ver con que estos sistemas sean sistemas de cuidados universales, y que eso por lo tanto implique esta cuestión de un nuevo pilar, ¿no? Y no quedar en servicios hiperfocalizados o bueno, reducidos en su cobertura. Ahí entran dos aspectos fundamentales: una es el acceso, obviamente, de las personas a los servicios, pero por el otro lado también la calidad de esos servicios, y tener clara, bueno, las cuestiones comunitarias, la equidad territorial, en fin, como toda la dimensión de la universalidad, ¿no? Que no es solamente generar cuestiones. Después, la cuestión de la corresponsabilidad social y de género, que también Sole lo planteaba. Creo que acá, y ambas cuestiones tienen que ver con el tercer desafío. El pensar sistemas de cuidado con perspectiva de género implica pensar en todos los componentes, e implica pensar también en qué cuestiones o qué
cosas son importantes para que eso sea tangible, digamos, para que esa perspectiva esté tangible, ¿no? Ejemplos que hemos escuchado siempre, como que, bueno, que los horarios sean extensos realmente, no sean unas coberturas de 4 horas en los servicios, que los salarios sean salarios dignos y que por lo tanto sea atractivo el realizar la tarea del cuidado de forma remunerada y demás. Y bueno, como les decía, todo esto nos lleva, creo que al tercer desafío, y con esto ya termino y respetando el tiempo, que tiene que ver con el financiamiento, ¿no? Sole tiraba algunas ideas, yo tiraba ahora algunas cuestiones con respecto al diálogo con la seguridad social y cómo podemos empezar a pensar en sistemas de financiamiento sustentables en el tiempo, pero bueno, sin lugar a dudas, para convertir esos porcentajes de inversión y para poder hacer una transformación real de la organización social de los cuidados que hoy tenemos, no podemos no discutir sobre cómo lo vamos a financiar, más allá de que no es caro, tener sistemas de cuidado, más caro es no tenerlo y seguir perpetuando desigualdades, sobre todo de género. Muchas gracias, Sole, y muchas gracias por la invitación. Bueno, muchas gracias, Patricia. Muy interesante todos los planteos. Antes de pasarle la palabra a Corina, me gustaría comentar simplemente cómo esta concepción amplia de los cuidados, desde el punto de vista teórico, ha sido uno de los pilares del pensamiento de la economía feminista, poniendo el énfasis en la interdependencia, es decir, que todas y todos, como acaba de mencionar Patricia, tenemos derecho a ser cuidados y a cuidarnos porque tenemos necesidad. Si muchas veces se confunde el cuidar o la necesidad de cuidados con ser una persona no autónoma, dependiente, un bebé. No, no. Todas y todos nosotros requerimos cuidados. Porque en esta concepción más amplia, a mí me gustaría relacionarlo, y por eso son difusos los límites entre los sistemas, salud, eso que llamamos cuidados, ¿acaso la salud no es un cuidado? Educación, ¿acaso la educación no es un cuidado? Son cosas que desde el punto de vista teórico son bien interesantes para discutir desde la perspectiva de la reproducción social, que es lo que hemos venido trabajando. Ay, es decir, mira, ahora lo cómo pude nos hacer. reproducimos todas y todos nosotros, cómo se reproduce la sociedad, si no es en base o con base en todo este tipo de cuestiones. Así que un poco, claro, cuando vamos a bajarlo a tierra, cuando tenemos que establecer los límites, y a veces los límites corporativos o de intereses, es cuando se nos hace un poquito más difícil. Bueno, antes todavía dar, así ya le doy a Patricia la chance de que lo piense, ya tenemos alguna pregunta dirigida a ti, que tiene que ver con si es que en Uruguay no han existido bonos con relación a eso, y la otra, que me imagino podrías hacerla muy breve y de acuerdo a tu opinión, ¿cómo evaluamos nuestra experiencia? Y tal vez para quienes no son uruguayos, no sé, 2 palabras, ¿qué está pasando? Eso nomás. Y entonces ahora voy a presentar a Corina Rodríguez. Es economista, egresada de la Universidad de Buenos Aires, doctora en Ciencias Sociales por la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales, es investigadora del Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas, CONICET de Argentina, con base en el Centro Interdisciplinario para el Estudio de Políticas Públicas, CIEP. Integra el Comité Ejecutivo de DON, la organización de Mujeres para una Nueva Era, y la Asociación Internacional de Economía Feminista, IAFE. Entonces, Cori, te doy la palabra. Buenas tardes, muchas gracias. Mil gracias por la invitación a ser parte de esta conversación. Es siempre un placer encontrarme con compañeras muy queridas y poder seguir dialogando y construyendo esta agenda en la que venimos trabajando hace tanto tiempo, y también reconfortarnos con los avances que vamos teniendo, ¿no? Que muchas veces tendemos a
a ver más lo que falta que lo que logramos, y creo que es importante detenernos en que es posible avanzar en esta agenda, que lo estamos haciendo. Bueno, yo quería marcar algunos puntos de coincidencia en términos de enfatizar algunas de las cosas que ya tanto Sole como Patricia han dicho, y agregar tal vez un par de elementos más a la discusión. En principio, enfatizar esta idea de lo pertinente y apropiado que me parece el abordaje desde la protección social, el presentar a los cuidados como un cuarto eje de la protección social, porque nos trae entonces la posibilidad de reforzar y sostener esta idea del cuidado como derecho, del derecho al cuidado, que ya se mencionó y que ya se definió, y la existencia del derecho al cuidado inmediatamente genera la responsabilidad del Estado de garantizar ese derecho más allá de cómo se organice la provisión, que no tiene que ser enteramente pública, como aquí también ya se ha dicho, ¿no? Pero sí existe esa garantía que el Estado, del cual el Estado es responsable, y existe también la herramienta para las personas de exigir que este derecho sea efectivamente garantizado. También cuando pensamos a los cuidados en el marco de la protección social y lo ponemos junto con la educación, la salud, la seguridad social, me parece que es interesante reflexionar que cada uno de estos pilares de la protección social se rigen por distintos principios en nuestros países. En Argentina, por ejemplo, la educación se rige básicamente por el principio de universalidad, la salud es un componente más mixto que comparte provisión pública de carácter universal, con seguro social, tanto vinculado a la posición de las personas en el mercado laboral, como en los propios seguros privados, y bueno, la seguridad social que está atada muy genéticamente a la posición de las personas en relación con el empleo. Creo que esto nos lleva a pensar, bueno, ¿cuál es el principio que debería regir este cuarto pilar, ¿no? Y en este sentido apoyo lo que ya señalaban en relación con el principio de universalidad como básico, y la universalidad, como lo decía Patricia, tanto en términos de cobertura como en términos de calidad, y pensar en la universalidad de los cuidados no debería omitir la necesidad de asumir la enorme complejidad de los cuidados y la multiplicidad de arreglos de cuidado que son posibles y que necesitan, ¿no? Entonces es una especie de universalidad en la diversidad a la que tenemos, me parece a mí, que apuntar. En segundo lugar, quería resaltar el planteo que hizo Sole respecto de los marcos normativos que tenemos en la región y que sostienen esta agenda, al que agregaría yo la estrategia de Montevideo, que también ha sido un compromiso asumido por los gobiernos de la región. Y aquí me parece que el gran desafío es ir cerrando las brechas que existen entre esos marcos normativos y su aplicación concreta, ¿no? Y que ahí tenemos desafíos en términos de institucionalidad y de gobernanza que también ya fueron marcados por Sole y Patricia. En este sentido, y pensando específicamente en la cuestión de la institucionalidad y la gobernanza, y viniendo de Argentina, me permito introducir un tema adicional en la discusión, que es la complejidad particular que adopta la gobernanza en países federales. En Argentina, que estamos en este proceso también, y que muy recientemente el gobierno nacional ha presentado un proyecto de creación de sistema de cuidados, el proyecto Cuidar en Igualdad. Quienes trabajamos en esa elaboración, una de las mayores dificultades que tuvimos fue cómo plantear la gobernanza en términos de articulación entre niveles jurisdiccionales, y cómo garantizar en este principio de universalidad cierta homogeneidad en las prestaciones y en las coberturas en el marco de países donde los niveles subnacionales tienen capacidades muy diferentes de proveer a necesidades de cuidado. Entonces creo que la dimensión del federalismo es una dimensión que algunos de los países de la región tienen que enfrentar en particular, y que suma enormes complejidades, y que estaría bueno, ¿no?, pensarlo colectivamente los países que tenemos estas características. Por supuesto, también apoyo este énfasis que hacían Sole y Patricia sobre la complementariedad y la articulación de los sistemas, y esto que traían, que es la tensión evidentemente común en todos los países entre educación
y cuidados, ¿no? Y en este sentido, creo que uno de los desafíos que tenemos también a la hora de pensar la articulación y la complementariedad es la propia resistencia de los actores, ¿no? A sentirse parte de. Creo que en esta tensión educación y cuidados eso está súper evidente, ¿no? Como quienes ejercen la provisión de la educación se muestran en muchos casos resistentes a considerar a la educación como espacio de cuidados, y bueno, ¿cuáles son los mecanismos? Solo decía, bueno, Patricia decía, educar es cuidar es educar, bueno, cómo eso se internaliza y qué otros mecanismos podemos pensar para ir horadando estas resistencias. En materia de lo que Sole planteaba en términos de provisión de servicios, me parece importante destacar lo que ella señalaba respecto del liderazgo imprescindible del Estado en la organización de esta provisión, más allá de que se articule provisión por parte de todos los actores del cuidado, ¿no? El liderazgo del Estado y las políticas públicas en nuestros países es imprescindible. Y me parece muy importante resaltar esta dimensión de lo colectivo y la dimensión de lo comunitario, que en efecto en algunos países como en Argentina es una dimensión relevante y que se ha visibilizado especialmente o a partir de la pandemia. Y ahí yo quisiera traer como desafío la necesidad de evitar el riesgo de romantizar lo comunitario, por un lado, y también la necesidad de evitar procesos que significan cierta colonización por parte de la política pública de esos espacios comunitarios del cuidado. Creo que ahí hay como un equilibrio medio difícil entre apoyar arreglos comunitarios que ya existen y que pueden ser distintos al paradigma que pensamos desde la política pública, pero a su vez tener presente que algunos estudios de los espacios comunitarios de cuidado lo que muestran es que esos espacios comunitarios son una respuesta a la ausencia del Estado, y que lo que las comunidades en realidad quieren son servicios públicos de cuidado, ¿no? Y que no hay una apelación así desde la solidaridad y el colectivismo, ¿no? Que es más una respuesta a la ausencia del Estado. Y me parece muy importante este punto de cómo podemos pensar gobernanzas democráticas, ¿no? Sole hacía énfasis en la participación de quienes reciben cuidados, de quienes proveen, de quienes son trabajadores y trabajadoras de los cuidados, y creo que esto es un desafío bien interesante, sobre todo en contextos de democracias que están tan debilitadas y horadadas en sus mecanismos justamente de participación y de dotar de voz efectivamente a estos sectores. Cierro con dos últimos señalamientos. El primero, también apoyar el señalamiento que hacían respecto a la necesidad de permanentemente insistir en la perspectiva de derechos humanos, en la perspectiva de género y feminista, y tener esta alerta. No son perspectivas que estén dadas, hay permanentemente que estar alertas a que ese sea el abordaje, obviamente desde nuestro punto de vista, y a esto yo le sumaría la perspectiva de la interseccionalidad. Y aquí sí creo que necesitamos todavía un esfuerzo mayor en reconocer las especificidades de los arreglos de cuidado en poblaciones específicas, la especificidad de los arreglos de cuidado en las zonas rurales, por ejemplo. Creo que nuestra mirada sobre los cuidados sigue siendo muy urbana, y que tenemos que sumar un poco de mayor esfuerzo a pensar estas complejidades y cómo abordarlas. Y mi último comentario, por supuesto, también va a la cuestión del financiamiento, que ya la señalaron tanto Sole como Patricia, que aparece muy como cuello de botella en nuestros países, que son países que tienen restricciones fiscales históricas, pero que además enfrentan sobre todo una narrativa de la austeridad que es muy potente. Entonces, en este sentido, me parece súper potente cómo lo presenta Sole. Acá hay alguien que está ya financiando el cuidado, entonces hay que poner eso muy claramente sobre la mesa como elemento político para la disputa, y además de usar los argumentos que venimos usando, que demuestran, como decía Patricia, que es más caro no tener políticas de cuidado que tenerlas, también ser muy conscientes que es una disputa. La cuestión del financiamiento es una disputa por los recursos, y en este sentido me parece que parte de la agenda de los cuidados también tiene que enlazarse
con el debate necesario en la región sobre pactos fiscales, sobre nuevos pactos fiscales que doten a nuestros países de mecanismos de financiamiento generales de sus políticas públicas mucho más progresivos, que aborden los problemas estructurales de evasión, de elusión, los flujos financieros ilícitos. Creo que es importante articular la agenda de los cuidados con la agenda de la justicia fiscal. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Corina. Creo que colocaste algunos puntos, es decir, que se han agregado a la conversación. Quiero recordarles que todavía va a haber nuevas instancias, hay 3 videoconferencias más, donde se podrán seguir viendo los temas, y esto que planteaste, Cori, respecto del riesgo de romantizar lo comunitario versus colonizar los arreglos comunitarios, va a ser seguramente centro de debate en la próxima videoconferencia, que ha de ser el miércoles de la semana que viene. Y ahora entonces sí, le voy a pasar la palabra a Hildet. Hildet es brasileña, es doctora en Economía, profesora asociada de la Facultad de Economía, del programa de posgraduados en Políticas Sociales y del Núcleo de Investigaciones en Género y Economía de la Universidad Federal Fluminense. Es miembro efectivo del Instituto Histórico y Geográfico de Río de Janeiro, investigadora de trabajo y género, políticas públicas para las mujeres, historia de las mujeres y activistas feministas, autora de libros, capítulos y artículos sobre estas temáticas. Me da mucho gusto presentar a Hildet, que ha sido una colega que nos ha acompañado en muchas actividades de la Red de Género y Comercio en la región. Hildet, te paso la palabra. Boa tarde, eu peço desculpas, vocês vão ouvir português, só assim nós podemos fazer a integração da No sé, ¿puedes volver a empezar porque no se escuchó al principio? Desculpa. Ahora. Eu peço desculpas, mas vocês vão ouvir português, um portunhol talvez, mas eu sempre fico muito constrangida de falar em portunhol, mas eu quero dizer que vocês, essa discussão sobre a política dos cuidados, eu quero lembrar que toda essa pesquisa que nós fizemos no Brasil nesses últimos anos sobre esse tema, eu tenho uma parceira, ela está presente na live, que é a professora Lucilene Morani, que o nosso trabalho é um trabalho conjunto do Núcleo de Economia Feminista da Universidade Federal Fluminense. E eu ouvi vocês, e aí ouvi uma teorias e reflexões sobre essa questão dos cuidados. Eu penso no Brasil e nós estamos num outro patamar, muito diferente. Primeiro, hoje, o Brasil é um feriado nacional, nós completamos 200 anos de independência. Certo. E o Brasil está numa encruzilhada seríssima. Então, o futuro nosso é completamente incerto. E essa discussão que nós estamos escutando, travando agora, não sei o que é que ela vai refletir para nós, dependendo do resultado das urnas eleitorais no dia 2 de outubro. Portanto, eu posso dar um panorama do que está acontecendo em nosso país. Quer dizer, a discussão de cuidados no Brasil é uma discussão recente, com essas ideias todas que vocês colocaram. Ela chegou, não é que ela não chegou no Brasil, ela tinha uma outra forma de discussão.
Nós mesmos trabalhamos com essa temática em termos da reprodução social e da divisão sexual do trabalho e do que significava o trabalho das mulheres, porque aqui no Brasil os cuidados, ela tem no braço da saúde, no braço da seguridade social, ela tem um projeto que vem, é um pacto social que a Constituição de 88 consagrou, embora ela tenha sido o tempo inteiro atacada, sobretudo o sistema de saúde, porque no Brasil a gente tem um sistema privado que corrói o financiamento do sistema público, embora o sistema público atenda a 76% da população brasileira. Mas o termo cuidados é uma discussão que está na academia, que está nas ciências sociais, na política pública, mas não é ainda muito pouco dentro do sistema da política nacional, embora até já apareceu nesses últimos 2 anos, depois que a pandemia trouxe a questão dos cuidados para o centro da vida, e no centro da vida ele já estava, mas agora, no Brasil, ele começa a entrar no centro da política. Quer dizer, as mulheres, as feministas, tentam politizar, mas a nossa última pesquisa que nós fizemos, eu e a professora Lucilene, aqui presente, conjunto com a professora Lorena, da Universidade Federal de Pernambuco, com a Fundação Frederic Herbert, fizemos uma pesquisa grande, uma pesquisa de percepção, e a sociedade brasileira responde que cuidado é amor. Portanto, o nosso caminhar na sociedade para trazer essa questão para o centro da política brasileira é um caminho muito mais difícil que o que vocês já estão vivendo. Quer dizer, sobretudo, o Uruguai tem um sistema bem mais avançado e também a própria Argentina também tem essa questão está mais consolidada. Então, eu vejo com muita dificuldade, quer dizer, o nosso futuro. Quer dizer, talvez, quando esses seminários acabarem e houver a reunião da CEPAL, o Brasil já tenha um norte delineado para poder, com esperança, eu espero que a gente tenha conseguido atravessar o inferno, né? E chegar num outro lugar mais ameno e que o diálogo possa ser travado entre a sociedade brasileira. Hoje, aqui, nós temos esse 7 de setembro e os 200 anos da independência, nós temos uma sociedade tensa. Chegar essa discussão, a gente fica assim, será que vai acontecer alguma coisa? O que é que a gente pode fazer e que futuro nos espera? Então, eu trago para vocês essa discussão, porque as mulheres brasileiras, metade delas são cuidadoras das suas famílias. E a outra metade é cuidadora da família e está em profissões todas de cuidado. Quase que mais de 70% das mulheres brasileiras trabalham nas questões dos cuidados. Por quê? No caso nosso, a gente tem para a educação, a gente tem temos uma educação que é no meio do caminho. Não temos creche, a gente só tem uma cobertura de 34% de creches. Então, para falar de creche no Brasil, falar da teoria dos cuidados, como falar da teoria de cuidados, o que é que a gente pode fazer, quando a nossa realidade é uma realidade muito desgastada,
né? Então, enquanto que as mulheres da classe média têm 56% de cobertura, as mulheres que trabalham fora de casa, o Brasil, a média não é essa. A média é 30%, 34%. Então, falta escola, falta tempo integral, que para mim é o mote que vai ter que se colocar para o próximo governo. Quer dizer, para o próximo governo, dependendo de quem for eleito, a nossa prioridade é a escola em tempo integral, até 14 anos, a educação infantil e as creches. No Brasil não pode não ter creche, a educação em tempo integral, e não é um tempo integral de 5 horas e meia, 6 horas, tem que ser de 8 horas. Assim como a saúde. A pandemia escancarou a tragédia brasileira. Nós temos, per capita, a maior mortalidade do mundo, per capita, por conta do descaso do que aconteceu com relação à pandemia. Então, pelo menos, a pandemia possibilitou que essa discussão dos cuidados tomasse uma importância no Brasil. E, pela primeira vez, se debateu muito. Nós debatemos muito, praticamente semanalmente, várias discussões em termos dessas questões, porque a pandemia trouxe o tema para dentro de todas as famílias. Então, a minha contribuição nesse debate é uma contribuição que a teoria pouco, toda a discussão, a política nacional de cuidados do Uruguai, o que é que dá certo, o que é que não dá certo, quando nós ainda nem tentamos nada, entendeu? Quando a gente está atravessado no meio do caminho com relação à forma como o conservadorismo invadiu a nossa terra, e invadiu a política brasileira de uma forma que eu sou uma militante estudantil. Eu tenho desde 1961 que eu participo de políticas, da política no Brasil, como ativista estudantil, como ativista profissional, docente, e tudo isso explodido na nossa cara, porque, de repente, o Brasil é um país despolitizado, pobre, no sentido em que a população é extremamente empobrecida, e quando a gente já sofreu, nesses últimos 5 anos, uma reforma do trabalho, destruindo o Pacto Social de 1943 e da Constituinte de 88, e, em seguida, uma reforma da Previdência que também aleijou esse atendimento. Então, o Brasil está todo por ser feito. Eu lamento estar falando questões tão duras quando nós estamos tão preocupadas em trazer o cuidado do centro da vida das pessoas para o centro da política. Esse é o nosso desafio. E, do ponto de vista do trabalho dos cuidados, nós temos as domésticas, as empregadas domésticas brasileiras. Aqui no Brasil, o presidente da República, Bolsonaro, vetou a criação da ocupação de cuidadoras. Não existe. Elas são empregadas domésticas. Então, isso coloca num patamar, quer dizer, a regulamentação das trabalhadoras domésticas só aconteceu em 2015. Né? E, portanto, é uma questão muito nova e que não entrou na vida das brasileiras, porque 92% das empregadas domésticas brasileiras, que eram 6 milhões de mulheres antes da pandemia, foi reduzido e não entrou. Elas são só 28%, 30% que têm direitos previdenciários, que são empregadas
com direitos trabalhistas. Portanto, aqui no Brasil, há uma questão dramática, porque as leis têm na vida, mas não tem na lei, mas não tem na vida. Então, a legislação é de 43, ela teve mudanças em 2017, mudanças pesadas, né, que mexeu, que mostrou que, na realidade, destruiu o Pacto Social de 88, com a reforma trabalhista e da Previdência, mas as leis no Brasil, para serem cumpridas, é uma dificuldade. Então, realmente, a minha contribuição nesse debate é que esse debate ainda é cedo aqui para fazê-lo, porque nós estamos num jogo político muito sério, de quase vida ou morte. Bueno, Hildet, ¿puedes ir redondeando, terminando? Así damos paso al... Ok. Terminando dizendo que, portanto, a gente está esperando, quer dizer, uma nova rodada, como vai vir mais outras rodadas dessas lives, dessa discussão latino-americana, e nós temos o maior prazer, e eu agradeço muito ter sido convidada só para dizer, para chorar a desgraça que nós vivemos no momento. Portanto, eu espero a solidariedade de todas e todos que estão aqui nos escutando e torcendo muito para que nós possamos sair vitoriosas nesse momento de um impasse tão dramático que nos cerca. Muito obrigada. Lucilene está presente, acho que ela concorda, embora ela pudesse não ter feito tanto choro, mas como eu sou mais velha, provavelmente mais velha do pedaço dessa live, eu posso chorar o passado e o meu presente, que é tão incerto. Muito obrigada. Muchísimas gracias, Hildet. Creo que sí, que está bien, que, bueno, cada uno y cada una de nosotras, obviamente, hacemos, y está muy bien, referencia a nuestras realidades. Algunas compañeras, bueno, nos preguntaban si teníamos traducción, lamentablemente no teníamos, claro, muchas de nosotras de acá del Cono Sur podemos entender bastante bien, no podemos hablar en portugués, pero podemos entender bastante bien. Gracias, Hildet, de nuevo. Y han llegado algunas compañeras, Andreina ha estado muy activa, creo que le resultó muy interesante tu intervención, Hildet, y también ha hecho algunas preguntas. Hay algunas interrogantes que le pasé a Patricia desde antes, y ahora voy a leer algún otro comentario por si alguna quiere. Bueno, Andreina agregaba que las organizaciones sindicales en el pasado, o sea, a principios de los 2000 y 2000 y pico, habían tomado esta temática. Paola, de Argentina, nos dice que en relación a la cuestión de prestaciones monetarias para quienes ejercen cuidados intensivos, por ejemplo, jefas de hogares, monoparentales, si consideran, las panelistas, que la protección social vía monetaria refuerza el estereotipo de cuidados o puede ser entendida como reconocimiento de un trabajo gratuito que no solo implica una injusticia social, sino un empobrecimiento profundo y estructural que no se logra revertir ni siquiera con la doble jornada. Y en esa misma línea, si el abandono de las responsabilidades de cuidado de parte de los varones padres, progenitores, si consideran que el incumplimiento de la cuota alimentaria debe ser también parte de la agenda de cuidados. Bueno, han dicho excelente exposición, a la exposición de Hildet. Mariana nos dice y nos recuerda que aprovechan para invitarles, está en el chat,
al Foro Feminista de la 15 Conferencia Regional de Mujer de América Latina y Caribe de CEPAL, que se realizará el 7 de noviembre en Buenos Aires. Ella dejó también un link entre los chats para que ustedes se conecten. Entonces, si las panelistas, tenemos 15 minutos más o menos, si las panelistas quieren reaccionar frente a estas cuestiones. No sé, Patricia, si querés empezar tú, que eras la que tenías las primeras preguntas, y bueno, y las demás eran para todas, digamos. ¿Voy, Sole? No sé si... Sí, como dale. quieras. habíamos aprendido las dos y no sabía quién iba. El micrófono. Gracias, Alma, disculpa. No, a ver, me parece interesante que podamos profundizar un poco en este tema. Obviamente que todos los hogares de alguna manera necesitan de ingresos económicos para poder sustentar su vida, ¿no? Y acá estamos trascendiendo los cuidados, estamos hablando de ingresos en la familia para alimentarse, para la seguridad alimentaria, para desarrollar la vida, digamos, ¿no? Otra cuestión es cómo solucionamos el tema de los cuidados, o cómo abordamos, o cómo transformamos la organización social de los cuidados. Yo ahí lo que traté de transmitir es que me parece importante, primero, no confundir estas dos cuestiones, que muchas veces lo hacemos, como diciendo, bueno, los países de la región, muchos tienen lo que en Uruguay es asignación familiar, o una partida por hijos, y eso implica un montón de cuestiones, o debería abordar un montón de cuestiones, no solo el tema de los cuidados. Entonces, lo que sí me parece trascendente es que desde los estados, cuando se piensa cómo dar solución a las cuestiones de los cuidados y a las desigualdades de género, es que se priorice la creación de servicios de cuidado, porque de esa manera lo que estamos haciendo es liberar el tiempo y, como decía Sole hoy, generar otros beneficios asociados. Esto no significa, que era un poco también lo que yo quería transmitir, que en ciertas circunstancias sea necesario, porque vivimos la desigualdad desde el tiempo memoriales, sea necesario reconocer ese trabajo no remunerado que se ha hecho y poder ponerle la mirada de cómo recompensar esa situación, ¿no? El ejemplo de la seguridad social que yo ponía hoy, cuando se reconoce un año por hijo para la jubilación, en el caso de Uruguay, tiene que ver con eso, con reconocer de que hay un tiempo de cuidado que ha sido dedicado a la tarea no remunerada, y por lo tanto generó eso una desigualdad. Otra cosa tiene que ver con cuando generamos los servicios de cuidados, qué mecanismo utilizamos para brindar ese servicio y cómo lo aseguramos, ¿no? Hay países que han optado por tener transferencias monetarias para la contratación de servicios de cuidados, pero que luego no se controla, no se fiscaliza si efectivamente se contrató un servicio de cuidados o no. Y hay otros modelos que tienen que ver con lo que se implementó en el modelo uruguayo. Andreina traía muy bien el ejemplo de los bonos, o de las becas socioeducativas, como nos gustaba llamarles, o el propio programa de asistentes personales, que en la normativa exige de que esa transferencia sea específicamente para la contratación de cuidados. En el caso de asistentes personales, además, basándonos en el modelo de la Ley de Trabajo Doméstico, se tomó el criterio del 4º grado de consanguinidad para poder como traspolar una experiencia que ya existía, y para no hacer la contratación dentro de las familias. ¿Por qué? Porque bueno, hay modelos como el caso español, por ejemplo, que sí lo habilita, y que el resultado es que son las mismas mujeres las que siguen realizando la tarea, y que ese reconocimiento económico además no es un reconocimiento económico que sea equivalente a la necesidad del trabajo. Entonces, para poder transformar ese rol y esa cuestión, me parece que es importante esta cuestión de invertir en servicios de cuidados, que obviamente es más caro, ¿no? Las diferencias son abismales entre generar una transferencia monetaria y chau, y me olvido del problema, o en generar servicios específicos que cubran cuidados. Pero bueno, esa inversión trata de modificar la organización social de los cuidados, si no, lo que decíamos, creo que todas lo mencionábamos, podemos avanzar en cuestiones de cuidados sin esta perspectiva de género. Y sobre la última pregunta,
o esta cuestión que también hacía referencia la misma compañera sobre el tema de la cuota alimentaria en los varones, yo creo que ahí hay medidas de corresponsabilidad que van a atravesar todas las dimensiones. O sea, los varones se han hecho menos cargo de los cuidados, y esto de democratizar la tarea del cuidado y empezar a sentir que es responsabilidad de todos, trae muchas transformaciones. Obviamente que hacerse cargo de la cuota alimentaria es parte de la corresponsabilidad. Ahora, no es tiempo de cuidados, no es tampoco paso la cuota alimentaria y por eso ya soy corresponsable, ¿no? Sabemos que la corresponsabilidad de verdad es día a día, es minuto a minuto, es en el cuidado directo, es en la gestión de los cuidados, es en el pienso en el cuadernito que tiene que llevar mañana mi hijo al jardín, ¿no? Entonces, nada, ojo con estas cosas. Obviamente es importante, fue un paso muy, muy, muy importante que se está dando en algunos países con legislación asociada a este tema, pero bueno, no es el único, ¿no? Son como varias dimensiones que tiene esto de involucrar a los varones, que obviamente tiene que ver con una construcción de una masculinidad distinta, donde el afecto, el disfrute, esto de que el instinto es solamente maternal y no es paternal, bueno, en fin, hay un montón de dimensiones culturales que tenemos que ir transformando, y eso nos va a hacer sentido, digamos, en toda la responsabilidad, ¿no? Y por eso la palabra corresponsabilidad tiene que ver con eso. Obviamente en el pago de la cuota alimentaria, pero también en el tiempo y en cómo distribuimos las tareas, y qué tareas distribuimos de qué forma, ¿no? Porque también hago tiempo para jugar o hago tiempo para hacer otro tipo de tareas en el caso de los hijos y las hijas. Así que un poco por ahí. Muchísimas gracias, Patricia, excelente. No sé si Soledad. Sí, yo quería intervenir porque estuvo muy buena esta pregunta que nos hace Paola sobre el tema de si refuerzan roles. Me gustó porque fue una gran discusión acá entre las propias feministas, cuando esto del reconocimiento del año por hijo, y esa dificultad siempre que tenemos de hasta dónde, ¿no?, llegar con las medidas que se toman. Yo creo que lo que sí es claro, y deberíamos todas partir de, creo que en eso estamos de acuerdo, que hay una deuda social y económica, por decir, con las mujeres, porque se han hecho cargo de estos cuidados en forma no remunerada y a pulmón, por decir, ¿no?, como pueden. Más de hecho, está tan asumido que es difícil reconocer el tiempo, en distintas metodologías que se han usado para identificar el cuidado de personas dependientes. Es muy difícil lograr cuantificar específicamente cuánto es cuidados, ¿no?, porque no lo declaramos. Mismo en encuestas sobre discapacidad también, las mujeres preguntan si precisan ayuda, pero después no son las que declaran que ellas son las que hacen esa ayuda, ¿no?, quiénes se encargan de esas ayudas. Entonces, yo creo que esto de pensar si refuerzan roles, cuando uno tiene medidas que vienen a compensar, por ejemplo, ella planteaba creo el tema como si serían las asignaciones familiares o otro tipo de prestaciones porque esa persona está resolviendo cuestiones que tienen que ver con los cuidados. En principio diría que no sería ese el problema. Yo pensaría que lo que nos tenemos que preocupar en una primera instancia es por compensar la desigualdad, ¿no? Entonces, por ejemplo, el año por hijo, el tema de si hay una prestación porque se reconoce que esa es la mujer, la persona que se va a hacer cargo de esos cuidados de esos niños, y vienen básicamente a resolver ingresos, ¿no? Porque no le resuelven, como decía Patricia, los cuidados, le resuelven parte de los ingresos que ellas no generan porque están teniendo que resolver esas otras necesidades. Entonces, siempre tienen que ser bienvenidas. Más allá de que son cosas que no son inamovibles, se van a ir, en el tiempo se irán evaluando, en la medida en que logremos que los varones sean más corresponsables, que los tiempos se distribuyan mejor, que el mercado laboral se adapte mejor a las necesidades de cuidado de la población, ¿no?, lo que decía hoy al principio, o sea, eso que no lo podemos dejar nunca de vista, que por más que avancemos, ¿no?, con la negociación colectiva, en licencias, etc., hay otras cuestiones vinculadas a la organización de cuidado que han dejado siempre relegadas a las mujeres atrás, ¿no? La brecha salarial se sigue manteniendo, las mujeres se forman más que los hombres en todos los países de América Latina, pero hay brecha salarial. Entonces, sí o sí, yo creo que eso no hay que dejar de reconocerlo, sea en forma económica, sean años para la jubilación, sea en lo que sea, más allá de que se pueda volver a revisar dentro de unos años, pero lo que no puede pasar es que esa prestación inhiba la posibilidad de que las mujeres ingresen al mercado laboral, se formen y tengan una autonomía económica. Entonces, sí ahí hay que habilitar esa posibilidad. Por ejemplo, en el caso de las asignaciones familiares, si para tener acceso se va a mirar, ¿no?, los ingresos que tiene el hogar, si son, ¿no?, ingresos formalizados, etc., bueno, hay que tener un monitoreo de que no, al revés, deberían de ser medios para, ¿no? Es decir, bueno, yo te estoy dando en este caso una prestación porque queremos garantizar que el niño vaya a la escuela, que haga los controles de salud, y queremos garantizar que vos tengas la posibilidad de formarte e ingresar al mercado laboral. O sea, eso debería estar dentro de las variables a considerar.
el darle una posibilidad a esa mujer de tener una inserción laboral si lo desea, y que sea la mejor que pueda tener. Entonces ahí creo que limitaciones que a veces capaz que o no están sobre la mesa desde que lo hace. Y lo último sobre la pensión alimenticia, y si esto forma parte de los cuidados, yo diría que no, que forma parte de la seguridad social. La seguridad social viene justamente a eso, ¿no? A resolver ciertos riesgos. Uno es ¿no? El riesgo, bueno, de cuando hay una separación, y si la mujer no tenía ingresos suficientes, tenga que depender de una pensión alimenticia, como cuando fallece el marido, ¿no? Las pensiones de viudez, etc. Y hay que saber que, bueno, que claramente son prestaciones que vienen a compensar ingresos insuficientes de un hogar, pero no vienen necesariamente a resolver estos cuidados. El tema es que si no, habilitamos a que entra tanta cosa dentro de la bolsa de cuidados que después parece que estuvieran resueltos y en realidad nada de lo que me dieron me resolvió los cuidados. Entonces ahí es donde está el miedo mío de que dentro de cuidados entre todo, y mejor separar, diríamos, ¿no? Pero que sí entra dentro de cuidados prestaciones específicas para resolver temas de cuidado, como decíamos hoy. Todo lo demás sí son prestaciones necesarias, como educación, salud y seguridad social, pero no vienen a resolver necesariamente cuidados. Como las pensiones no contributivas, en un momento también se decía en Uruguay, bueno, la pensión de invalidez, pero la pensión están pensadas para condicionantes de personas con tanta insuficiencia de ingresos que básicamente Claro. resolver temas de alimentación, bueno, como la asignación familiar, alimentación, ropa, pero no te resuelven esos otros problemas que estamos hablando. Muchas gracias. Excelente, Soledad, me pareció muy acertado todas esas últimas disquisiciones y poner el énfasis en eso. Gracias. No Alma, sé si... solo una cosita, hablen un poco más lento, porque la gente en Brasil no puede, yo no consigo a veces a Sol. Bueno, bien, sí, sobre todo Sole tiene que hablar más lento. Sole corre. Corre, corre. Corre, corre. No, solamente preguntarle a Corina o a Ilet si quieren Sí. agregar algo, si Yo no... sumo, si me Dale. permitís, Alma, 2 segunditos nomás a esta cuestión de si las transferencias vinculadas con los cuidados refuerzan los roles de género en el cuidado, y creo que coincido con las compañeras en que sí está ese riesgo, y sumo otro más. Me parece que los mecanismos de transferencia además refuerzan la mercantilización de los cuidados, ¿no? Porque sigue siendo la presunción de tener ingresos para poder comprar cuidados. Y creo que son ejemplos estos de algo a las que las feministas nos solemos enfrentar, que son dilemas, ¿no? Y que como tales no tienen solución. Lo que tal vez nos puede resultar útil, y me parece que esto se empalma con lo que estaba diciendo Solo recién, es pensar estas cuestiones en términos de etapas de corto, mediano y largo plazo, y que en lo inmediato estas transferencias pueden ser útiles a mejorar las condiciones para los arreglos de cuidados de ciertos hogares, y que tal vez en el largo plazo, cuando la corresponsabilidad sea más concreta, pueden llegar a ser innecesarias, ¿no? Entonces pensarlo en estos términos, y sumo una última cosita, que es que esto nos trae también a otro desafío que tenemos, pensando en los 3 desafíos en los que nos propuso pensar Patricia. Yo agregaría un cuarto, que es el desafío de la desfeminización de los cuidados, ¿no? Que en muchas de estas dimensiones sigue apareciendo esta cuestión de que aunque mejoremos las condiciones de trabajo, mejoremos los salarios, haya más provisión de servicios de cuidado, tanto en todos los ámbitos y en todos los actores del cuidado, seguimos siendo las mujeres quienes cuidamos, ¿no? Entonces sigue siendo un desafío que me parece que se tiene que afrontar con múltiples herramientas diferentes al mismo momento. Gracias. Muchísimas gracias, Corina. No sé si Ilet quiere agregar algo. Adelante. Estás muteada. Minutinho, 2, porque no meu portunhol, nem é portunhol, é português mesmo, para vocês, para a gente trocar melhor relações, né, com nós e vocês. Olha, eu acho que a Corina colocou a questão no ponto. Quer dizer, é preciso politizar o cuidado. Esse é o desafio das mulheres do século XXI. Porque
é reconhecer que cuidar das pessoas significa tirar da invisibilidade quem presta e quem recebe cuidados. Esse, para mim, é um grande desafio. Quer dizer, você tem políticas públicas, porque senão nós vamos mercantilizar tudo, como está sendo, como foi falado aqui. Então, o que é que vai ser? Quer dizer, a educação e saúde, nós temos clareza do papel do Estado na resolução dessa questão. Até porque educação e saúde, no caso brasileiro, e eu acredito que dos países de vocês, já é uma questão que o Estado está presente fortemente. Ele não é privado, mas o cuidar das pessoas, das famílias, esse está totalmente nos ombros femininos. Quer dizer, portanto, eu diria que o maior desafio para nós é politizar o cuidado e trazer, quer dizer, e dizer que o cuidado é responsabilidade de todas as pessoas. Como convencer os homens a fazer essas atividades é o desafio do futuro. E se políticas públicas podem melhorar, é introduzir a questão dos cuidados na educação infantil, da educação da creche a toda a escola, para que os meninos possam enxergar essa questão da divisão sexual do trabalho. Quer dizer, esse é o ponto de vista que é o mais grave, porque sem eles a gente não vai sair, não vai resolver só com políticas públicas e com o Estado mercantilizado. Para mim, esse é o desafio maior que nós temos, é esse. Gracias, Ilet. Es el gran cambio cultural, pero que está muy enraizado con el gran cambio que debe tener el funcionamiento de la economía, porque se articulan muy bien división sexual del trabajo y el funcionamiento de la economía capitalista. Así que, bueno, yo les agradezco mucho la participación, a todas las personas que han estado escuchando, enviando sus comentarios por chat, a las panelistas que han tenido un excelente nivel y han sido muy claras y muy amables con nosotras. Así que las esperamos y los esperamos el miércoles que viene a las 14 horas en la videoconferencia que va a consistir en debatir, discutir y reflexionar sobre el tema de cuidados desde la perspectiva comunitaria o cuidados comunitarios. Partimos de la experiencia del COVID-19, pero solamente por los aprendizajes. Bueno, gracias a todas, a todos, y hasta la semana que viene.